Quiero ubicar ahora también un trabajo lo más breve posible concerniente al grupo de Klein que está trabajado en la lógica del fantasma, y yo lo que voy a tomar es algo que aparece en el artículo de Barboot acerca de la estructura algebraica. Entonces voy a hacer lo siguiente. Yo ya trabajé en algún momento el tema de lo mínimo necesario para tener una estructura algebraica. El grupo de Klein es una estructura algebraica que es un caso particular de lo que sería un grupo. Voy a nombrar, no voy a hacer el detalle de toda la escritura muy formal de lo que requiere algo para hacer un grupo. Voy a ubicar un par de cosas. Voy a decir que, como dije ya en otra oportunidad, se necesita un conjunto de elementos, que en este caso voy a tomar unas letras, y una operación binaria, es decir, que tomando dos elementos de este conjunto voy a obtener un nuevo elemento de ese conjunto. Bueno, la idea es esta. Para la estructura de grupo no importa quién es ese conjunto. Pueden ser números, letras, pueden ser funciones, puede haber mil cosas que se pueden poner ahí. Puede ser el conjunto finito, puede ser infinito. Y obviamente que esta operación también va a tener que, dependerá de qué es este conjunto. Yo había dado algún ejemplo de, por ejemplo, los números naturales con la suma, podría ser con la multiplicación. Ahí di ejemplos de números. Bueno, entonces, para tener un grupo, esta operación tiene que cumplir, como dije antes, la ley de cierre. Es decir, si acá viene una cuestión importante por ahí en matemática, que es esta. Si sabemos que algo es un grupo, sabemos que se van a cumplir esta serie de propiedades. Si disponemos de un conjunto con una operación y queremos saber si es un grupo, vamos a tener que probarlas, estas propiedades. Entonces acá es interesante porque está de qué lado está el saber. Bueno, en este caso no es el saber inconsciente, pero digamos, hay algo en relación a lo que se tiene como dato y a lo que es incógnita, a lo que no se sabe. Y entonces tenemos, bueno, ya habíamos dicho, ley de cierre. Ahora, tiene que cumplir que sea asociativa, tiene que tener un elemento neutro y tiene que tener un elemento inverso. Estas son las 4 propiedades. Las voy a decir hiper rápido porque quiero avanzar en el grupo de Klein en particular. Lo que voy a decir, bueno, asociativa es una propiedad que, ya que esta estrellita, o sea, es una operación binaria, la asociativa me permite encadenar, voy a decirlo así, al menos 3 elementos, y por lo tanto me va a permitir seguir combinando, ¿no? Lo que va a decir que si tengo 3 elementos A, B y C en el mismo orden, no cambié el orden, lo que dice la asociativa que va a ser lo mismo tomar los 2 primeros, de ahí introduzco el paréntesis para indicar qué es lo que hago primero, y acá viene la importancia de la ley de cierre. La ley de cierre es la que me permite, me garantiza, que este paréntesis es un elemento de A. Entonces yo voy a poder componer con otro elemento de A. O sea que ahora esto es un único elemento y este es otro. Y siempre esta estrellita me conecta 2. Bueno, si yo hubiera hecho primero, o sea, hubiera compuesto A
con el resultado entre B y C, nadie me garantizaría que estas dos cosas son iguales. En el caso de que se cumpla esta igualdad, y que en ese caso, si la igualdad se cumpliera, me podría deshacer de los paréntesis, se dice que se cumple la asociativa. Bueno, el elemento neutro es el elemento que deja todos los elementos del conjunto como están. O sea, que, digamos, hacer la operación con E, este es el nombre del elemento neutro. Me deja el elemento como está, el otro elemento. Bueno, típicamente, volvemos a los ejemplos. Si estuviéramos con los naturales, incluyendo el 0, y la suma, claramente el elemento neutro es el 0, porque es el que, sumando cualquier natural, si a cualquier natural le sumo el 0, es lo mismo que hacer 0 más el natural, me da el elemento que tenía. Bueno, el neutro es único para todo lo que va a ser el grupo. Y después hay otra propiedad que dice que cada elemento tiene su inverso. Es decir, lo que va a ocurrir va a ser que este no va a ser un grupo. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero esto? Al 2 lo quiero sumar con alguien para que dé el neutro. Y lo que va a pasar es que el 2 no va a tener inverso en este par, que es una estructura pero que no alcanza a ser un grupo. Si en cambio voy a los enteros con la suma, también el neutro es el 0, y efectivamente ahí sí tendría, cada elemento tiene su inverso. El inverso del 2 es el menos 2, porque combinándolos, combinar acá es sumar, en este ejemplo, da 0. Bueno, hasta ahí tengo un grupo. Hay otra propiedad más que si se agrega, que es la conmutatividad, pero digamos, si se cumplen estos cuatro axiomas, estas cuatro propiedades, entonces cualquiera sea la operación que satisfaga está la palabra satisfacer acá, que satisfaga estas cuatro propiedades, va a ser un grupo. Si además tiene la propiedad conmutativa, que es que el orden no importa, que A operado con B es lo mismo que B operado con A, eso va a ser un grupo conmutativo o abeliano. Bien, entonces, dijimos entonces que esto va a ser, tomemos, esto es un grupo cualquiera. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa en particular con el grupo de Klein? En el grupo de Klein, lo que va a haber no va a haber un número infinito de elementos, va a haber 4 elementos. Uno que va a ser la I o la E, digo, voy a llamar E, porque así llamé al neutro. Y voy a usar 3 letras. Voy a usar las que Lacan usó, creo que usó esta. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que esto con, de vuelta, la combinatoria, ¿no? Que ahora vamos a decir cómo se componen. Cómo se componen se puede definir por cierta propiedad, o se puede indicar cómo se componen, o se puede hacer una tabla. Yo lo voy a hacer de las dos maneras. Lacan lo que dice es que lo que se cumple es que
si llamo X a cualquiera de estos, lo que se va a cumplir que el cuadrado, o si quieren, operar cada uno consigo mismo, va a dar el elemento neutro. O sea que A compuesto con A es el neutro, B compuesto con B, esa es lo que se llama la propiedad involutiva. Y después, la otra propiedad específica del grupo de Klein es que si me olvido del elemento neutro y considero cualquiera de los otros tres elementos, componiendo dos de ellos se va a obtener el tercero. Eso es lo propio del grupo de Klein. Bueno, ¿qué es lo que me interesa, digamos, mostrar en este momento? Lo que me interesa es lo siguiente. Cuando se tiene esto, se dice, por ejemplo, este conjunto con esta operación así definido es un grupo. Entonces se dice que esto es una estructura o tiene una estructura de grupo de Klein. ¿Cómo sería escribir estas propiedades aquí? Y sería así. Acá pongo lo que se llama bueno, una tabla de doble entrada. Entonces, lo que vamos a ver, el elemento neutro deja todo como está, o sea que queda así. Después, esta propiedad dice que cada elemento consigo mismo es el neutro. Entonces, A con A es el neutro, B con B es el neutro, C con C es el neutro. Y esta propiedad dice que cuando combine dos distintos, bueno, acá como este es el neutro, acá quedan A, B y C, y acá lo que tenemos es que A con B va a dar C, y A con C va a dar B. B con A va a dar C, y B con C va a dar A, y C con A va a ser B, y C con B va a ser A. Entonces, bueno, fíjense una cosa. ¿Cómo se prueba la ley cómo se ve la ley de cierre? Y porque acá, que son los resultados, no hay ningún otro elemento diferente de estos cuatro. Siempre está alguno de esos cuatro. La asociativa hay que trabajarla un poco, no la voy a demostrar. El neutro, bueno, yo en realidad ya lo llamé E. Se cumple entonces que E con cualquiera me da lo mismo que puse, y tanto lo que se llama a izquierda como a derecha. Cualquier cosa con E me da eso que estaba acá. Ahí tengo el neutro. Y hay algo interesante acá con el inverso, que fíjense qué pasa. Fíjense que por la propiedad esta, que es la involutiva, cada elemento consigo mismo da el neutro. Pero ¿qué pasa? Que la propiedad del inverso, entonces miren esto, la propiedad del inverso, supongamos que voy a escribir, es una escritura. El inverso en un grupo lo escribo así, supongamos. Entonces, la definición es que cada elemento con su inverso tiene que dar el neutro. Eso en cualquier grupo. En Klein, cualquier elemento consigo mismo da el neutro. ¿Qué ocurre entonces? Lo que ocurre, esto vale en cualquier grupo y esto vale solo en Klein. Pero como Klein es un grupo también, ocurre que de estas dos igualdades, en Klein, cada elemento es su propio inverso. Y ahí viene la frase de Lacan que dice que en el significante
hay una involución significante que quiere y dice que es la cópula que une lo idéntico con lo diferente. Y aquí está. La cópula es este igual. Esta es la cópula que une lo idéntico, porque son iguales, y lo diferente, porque son dos escrituras distintas, son dos funciones distintas. Una es el nombre del elemento y otro es la función de inverso. Entonces, bueno, esto es lo que cuando Lacan plantea en el seminario de la lógica, la cópula de lo idéntico con lo diferente, se está refiriendo a una propiedad particular con los elementos en el caso del grupo de Klein. Y la otra cosa importante que quiero plantear es esta, que siempre se hace bastante lío cuando se trabaja este tema. Les advierto siempre que yo estoy trabajando muy brevemente todo esto para realmente hacer un desarrollo más importante, o sea, más extenso. Hay que ver bien, ubicar bien todas las propiedades y después tomar todas las citas de Lacan donde se refiere a esto. Así que ya saben que estos videos son muy incompletos, no son desarrollos exhaustivos de los temas. En la ficha de Barbuth aparece algo que también Lacan lo toma, que toma un ejemplo de grupo de Klein. Y acá es donde hay un error que se suele hacer. Porque, ¿qué pasa? Acá hay 4 esquinas en esa disposición. Entonces, claro, como recién venía de decir que el grupo de Klein tiene 4 elementos, resulta que lo habitual es que dice, bueno, acá están los 4 elementos del grupo de Klein. No. Porque el tema es así. Acá estos 4 elementos, hay flechas de ida y de vuelta, y esto podemos llamar A, y sí va a ser, las flechas van a ser los elementos del grupo de Klein. En este caso, A, ¿qué va a ser? Va a ser la función cambio de signo. O sea, si X fuese 2, si fueran números, este es menos 2. Entonces, para allá, cambio de signo, para allá también cambio de signo. Y acá es donde viene que es involutiva, o sea que componer 2 veces, ir para un lado e ir para el otro, me da la identidad, porque salí de X y volví a X. Eso es la identidad, la función identidad. En este caso sería el elemento neutro. B es otra función, que son lo que serían las flechas verticales, que lo que hace del elemento que tengo acá, busca el inverso. El inverso entendido como ponerlo cabeza abajo. O sea, si esto fuera 3, este sería 1/3. Entonces, de vuelta, se ve que es involutiva, porque yo parto de acá, invierto, tengo 1 sobre X. Si vuelvo a invertir, volví a X. O sea, salí de X, volví a X. Tengo el elemento neutro. Entonces, en horizontal tengo la función A, cambio de signo. En vertical, B, cambio de el inverso. Y claramente, en las diagonales, tengo, si quiero ir de aquí a esta diagonal,
en el fondo tengo la composición de una horizontal con una vertical. Entonces tengo la propiedad específica de Klein, que cuando hago A y a continuación hago B, tengo esta que sería C, que es la que me cambia de signo y me invierte a la vez. Bueno, entonces fíjense una cosa, que esto es fundamental, esto que voy a ver ahora. Entonces esto tiene la estructura de, esta sería una representación de la estructura del grupo de Klein. Esto se llama una interpretación del grupo de Klein, porque es una de las posibilidades que tengo, de las infinitas posibilidades que tengo, de tomar tres elementos que, ya les vuelvo a decir, son las flechas. ¿Y qué pasa? Justamente, voy en la ficha esta de Barboot, hace otro, lo que se llama otra interpretación, que es la siguiente. Disponemos así, son dos círculos, uno blanco y uno negro, y dos cuadraditos, uno blanco y uno negro. Fíjense que estas cuatro esquinas no tienen nada que ver con estas otras cuatro. Bueno, y fíjense otra cosa, dijimos que las esquinas no eran los elementos de Klein. ¿Quiénes son los elementos de Klein? Acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Para ir de acá a acá, no sé si voy, a esto lo llamé A, en este caso que hice cambio de forma. O sea, cambié de la forma circular a la forma cuadrada. El B, la función B en este caso, que me hace ir de acá a acá y de acá a acá, es la que cambia el color. Y el otro elemento, el C, que va de aquí a la diagonal, va en diagonal, es la que cambia de forma y de color. Bueno, y entonces, ¿qué es lo importante acá? Lo fundamental acá es que se ve que un poco mejor, ¿qué quiere decir tener la misma estructura? Porque fíjense que acá no es una analogía. Estas son dos interpretaciones de la misma estructura. ¿Qué quiere decir? Que definir algo como estructural en matemática, y que yo pienso que Lacan de punta a punta no se refiere al estructuralismo, por más que haya sido amigo de Lévi-Strauss y haya estado en contacto con su obra, se trata de la estructura en álgebra. Y porque después eso, ojo, que retorna, la noción de estructura se ve muy clarito en los nudos. Ya veremos. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos que los elementos de las cuatro esquinas no tienen nada que ver con los elementos de este otro esquema, y los tres elementos tampoco tienen nada que ver con estos tres, porque acá son conexiones, por ejemplo, de número, y acá conexiones de otra cosa. Sin embargo, es la misma estructura. Entonces, eso es fundamental para entender de qué hablamos cuando hablamos de estructura. Bueno, ahora lo que voy a mostrar también, siguiendo con esto de la estructura, voy a tomar unas tablas que definen estructuras, pero no son de Klein, es otra estructura, pero vamos a tener lo siguiente. Supongan que tengo esta tabla. Acá voy a poner una operación de suma. Así. Acá voy a poner... Van a ver que tengo distintas variantes. Hay muchas que se pueden hacer.
Ahí. Bien. Es una más. Bien. Tenemos 4 tablas. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos, por ejemplo, esta tabla, digamos, va a ser un grupo que va a tener 2 elementos, que en realidad va a ser una clase de elementos, pero no importa. Los elementos son P e I, que ahora les voy a decir qué quiere decir. Acá tenemos más y menos, son los elementos, y esta tabla, acá tenemos 1 y menos 1, los elementos, es como si el conjunto A fueran eso. Son 4 distintos, son 4 estructuras distintas, que lo que vamos a ver es justamente eso. Primero, si son de grupo, y segundo, si son la misma estructura. Entonces, fíjense, esto dice que sumamos números pares. P quiere decir par, I quiere decir impar. Claramente, si sumamos 2 pares, va a dar siempre par. Yo voy a dar un ejemplo, pero se puede probar. Por ejemplo, un número par es de la forma 2K. Y otro número par es, supongamos, 2P. No, la P no la voy a usar. Vamos a poner lambda. Entonces, cuando sumo 2 pares, puedo sacar 2 factor común. O sea, la forma de un número par es el doble de cualquier entero. Esa es la definición. Entonces, si tengo el doble, un par es el doble de un entero. Otro par es el doble de otro entero. Pero como puedo sacar factor común 2 y la suma de enteros es entero, este termina siendo el doble de un entero. Entonces es par. Par con par, sumando pares, me da par. ¿Qué pasa si sumo un par con un impar? La escritura de un impar es 2K más 1. Bueno, me va a quedar un número 1 suelto. Par con impar, ya les digo, no lo voy a demostrar, pero pensemos ejemplos. 2 más 3, 5, es impar. Impar más par, lo mismo, es impar. E impar con impar, por ejemplo, 3 y 5, 8, da par. Pero la demostración es haciendo esto. Entonces queda así. Muy bien. Fíjense, se cumple ley de cierre, porque acá está solo par o impar. La asociativa no la hacemos. ¿Quién es el neutro? ¿Quién es el que deja todo como está? El que deja todo como está es la P. Porque P, acá arriba tengo P e I. Y este copia P e I. Ese es el neutro. Y acá lo mismo. P copia esta columna. Ese es el neutro. Cuando coinciden estos dos. Entonces tengo un neutro que es P. Y después, ¿quién es el inverso? Y bueno, como el neutro es este, ¿qué pasa? Que, y yo tengo que obtener, digamos, tengo que ver quién, por ejemplo, a P, quién le sumo para que me dé el neutro. Y bueno, a un par, el inverso es P. Y del impar, o sea, es consigo mismo. O sea, acá se cumple la involutiva, pero ojo que no es claim porque no cumple la otra propiedad. Solo la involutiva. Bueno, tengo entonces esto. Los otros no voy a probar que son estructuras de grupo, pero quiero que vean lo siguiente. Acá tengo la multiplicación. 2 signos iguales me da positivo. Multiplicar 2 iguales me da más. Y multiplicar 2 distintos me da menos. Acá, multiplicar por 1 me da 1. Multiplicar 1 por menos 1, menos 1. Este es menos 1. Y menos 1 por menos 1 es 1. Y acá la unión, el vacío
unido a cualquier cosa me da lo que tenía, y el universal unido me da acá. Y el universal, con el universal, ven que acá me da el universal. Ven que la diferencia, acá ya hay uno que es diferente, funciona distinto de esto. Entonces fíjense que acá, si miran, ven que tengo más y menos, son estos signos que no son par o impar. Los elementos de acá no son los elementos de acá. La operación de suma no es la misma que la de multiplicación. Y lo mismo acá, tengo conjuntos. Tengo el conjunto vacío y el universal, que no tienen que ver ni con más y menos ni con par e impar. Y esta es la unión de conjuntos. Bueno, entonces, fíjense que se puede ver que estos tres, porque ¿qué ocurre? Que este con este, fíjense, acá la P me repite, este es el neutro. Y acá lo mismo, el más repite el más menos. El neutro es el más. Si se fijan, el más hace las veces de P, el menos acá hace las veces de I. El vacío acá hace las veces del más. No, perdón, este no, porque este no tiene la misma estructura que este. Porque acá vieron que se repiten estos dos y se repiten estos dos. Y acá no. Acá no hay, acá tendría que haber dado vacío para que se repita. O sea que esta no va a ser una estructura que tenga que ver con, digamos, que fuera una interpretación de esta misma estructura. O sea, acá vamos a poder decir que estos tres son tres grupos, no de Klein, tres grupos, y que es la misma estructura. Entonces, acá viene una cosa para mí muy importante, porque nosotros siempre hablamos de sí, analogía, parecido. Ojo que si nosotros no conocemos de qué se trata la noción de estructura, nos va a parecer que esto es análogo a esto. Y no es análogo, es la misma estructura. Entonces, esto es muy importante para mí, para ver cuando Lacan va haciendo desarrollos, cuando vamos a hablar de la misma estructura o cuando vamos a hablar de una analogía. Y bueno, eso es algo como para tenerlo muy presente, este tema.